El arrepentimiento o cargo de conciencia. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo de 2 al 4, dice la Escritura: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Cuando hablamos del arrepentimiento, la firme convicción de haber pecado, es el dolor por haber fallado y la firme decisión de volverse del camino y no volver atrás, basado en la decisión por voluntad propia. Es un dolor, es una tristeza, es volverse es cambiar. A diferencia del cargo de conciencia, es un malestar ocasionado por cometer una falla, pero es un sentimiento efímero basado en las emociones. El arrepentimiento es indispensable para la salvación, y en un evangelio que no produce cambio no es el verdadero evangelio de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Carta a Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad a media es simplemente una mentira. Decir que solamente existe el cielo, que solamente existe Dios, que solamente existe el bien, que solamente existe la luz, es una verdad a medias, lo cual es una mentira. Por eso cuando usted y yo enseñamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, tenemos que profundizar en ella misma. Ella nos enseña que hay un cielo, pero que también hay un infierno. También nos enseña que hay un Dios, pero que también hay un diablo, un enemigo, un perseguidor. Nos enseña que sí existe el bien, pero que también existe el mal. Y nos enseña que existe la luz, pero también que existen las tinieblas. El propósito del enemigo para con la humanidad en este tiempo es hacerle pensar al hombre que Dios piensa que todos son sus hijos, que todos son de Él, y que al final todos van para el cielo. Que el diablo no existe, y mucho menos el infierno. Que Dios es un Dios tan bueno que no permitiría que nadie vaya al infierno. Si bien es cierto, el evangelio es predicar las buenas nuevas de salvación, también hay que mostrar el otro camino por el cual también muchos escogen. Si bien es cierto, nuestra evangelización se debe basar en Dios y no en el diablo, también es cierto que hay que enseñar la palabra tal como esta está trazada. Ninguna doctrina, secta, ideología, profecía, misión, visión, proyecto, pensamiento puede ir en contra de los estatutos bíblicos. Entonces, vamos al hecho de por qué un Dios tan bueno puede permitir que algunos mueran en el infierno, y es allí el principio de nuestra evangelización, de nuestra predicación. Porque también hay que enseñar que el hombre tiene un libre albedrío, y esto le permite escoger. ¿Pero escoger qué? El camino que quiere seguir, y al escogerlo tendrá unas consecuencias. Tendrá la vida o la muerte, las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia. Y al final del tiempo, cuando parta de esta tierra, ya no podrá elegir hacia dónde va, porque el destino eterno está definido por el camino que escogiste en vida, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. En Romanos capítulo 2 versículo del 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pensar que solamente estamos hablando de un Dios de amor, pero el resto de la escritura también enseña que es un Dios paciente, pero también es fuego consumidor. En 2 de Samuel, el libro 11, del versículo 1 al 12, también enseña acerca de David. Habla que la ley demandaba la sentencia de muerte por los pecados de David: el adulterio con Betsabé, el asesinato del esposo Urías. David no podía restaurar la pureza a Betsabé
ni la vida a Urías, pero fue perdonado pero por la gracia de Dios. ¿Pero a causa de qué? De su arrepentimiento, porque la gracia de Dios es mayor que el pecado humano, pero para eso tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento de que yo he estado pecando. Distinto a otros reyes, se trataron de matar a los profetas que los confrontaron con su pecado. David reconoció la verdad de las palabras del profeta Natán y públicamente reconoció su pecado. Predicar entonces que Dios es un Dios que simplemente Él nos va a amar sin tener en cuenta lo que hagamos o no hagamos, no es el verdadero evangelio. El predicar me exige conocer no solo las escrituras, sino a través de ellas los finales de estos tiempos tan difíciles narrados por la misma escritura. Aún en Mateo capítulo 5, versículo 29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, pero en el infierno. Mateo 23, 33 habla acerca de las palabras de Jesús cuando decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque ellos pensaban que por sus buenas obras, por estar en el templo, por predicar la palabra, por leer las escrituras, por hacer ritos religiosos, ya tenían ganado el cielo, pero no habían escudriñado los corazones. Por eso el hombre hay que llevarlo a Cristo, hay que llevarlo a la palabra, para que pueda entender cuál es su condición. Tú y yo como hombres nada más vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero a la verdad el único que puede ver la condición del corazón, la condición del hombre internamente, es el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Aún en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Está hablando de qué? Del infierno. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está hablando que habrán gentes que por no estar inscritos en el libro de la vida, por no ponerse a paz con Dios, por no haberse arrepentido dentro de sus corazones, van a ir al lago de fuego. Muchos basan sus estrategias de predicación para atraer a las almas predicando un evangelio a medias. Busca a Cristo y te dará una casa, un carro, un hijo. Te concederá todos tus deseos, todos tus problemas serán solucionados. Podrás pecar, pero el amor de Dios te librará de las consecuencias. Gran mentira. Aún nos estaríamos aliando con el mismo diablo para enviarlos al infierno, porque hay que apercibir al hombre de los caminos en los que anda. Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por esto es necesario que se levanten muchos Juan Bautistas que prediquen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, enseñando un evangelio completo, un evangelio del amor de Dios, pero basado en el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay conciencia del amor de Dios, sino un libertinaje espiritual a través del periodo de la gracia que vivimos, porque me disfrazo de cristiano y porque ya no caigo muerto en el lugar santífico, sigo en mi doble vida. Mateo capítulo 3 versículo 1 al 2 y versículo 8 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es una palabra que ya no se quiere escuchar en los altares. Hay un temor de que las ovejas se vayan. Hay un temor que los diezmos desaparezcan del alfolí. Pero ¿dónde está la verdadera palabra de Dios? Hay que preparar el tiempo de la venida de Cristo. Y para prepararlo hay que enseñarle al hombre, al pecador, cuál es el camino de la verdad y de la mentira, para que él tenga la opción de arrepentirse y poder tomar el camino que sea de la verdad. En el Antiguo Testamento predijo que el ministerio de Juan había que preparar el camino para la venida del Mesías. Por eso se vive un evangelio de papel, no con dependencia a Dios, sino con dependencia a los ministros. No con dependencia a la cruz, sino con dependencia a qué religión pertenezco. No con dependencia a una relación con Dios, sino a los ritos religiosos, que entre más haga, más libre voy a ser.
Aún peor, vivirás engañándote a ti mismo, creyendo que la palabra de Dios era una fábula, unas escrituras manipuladas por el hombre para manipular a otros hombres, alejándote de la verdad del mismo Dios. Aún en Hechos capítulo 8, versículos del 18 al 23, dice: cuando vio Simón que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué tenemos temor de hablar la palabra tal como ella es enseñada? Los discípulos, cuando veían al pecador tropezar, no estaban allí para mancillar el pecado, sino para señalar dónde estaba la herradura, dónde estaba el tropezadero, para que el hombre tuviera la opción de arrepentirse. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya Dios no te va a dar por ignorante. Tú tenías la escritura para poder verificar cómo estaban tus pasos delante de Él. Cuando hay arrepentimiento, hay necesidad de perdón. Y ese perdón solo lo puede dar Jesucristo. No lo busques en hombres, no lo busques en instituciones, no lo busques en religiones. Lo buscas es en Jesucristo a través de la cruz y su sangre poderosa. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tu vida cambia y eres diferente y decides vivir otra vida nueva, pero de la mano del Señor. Por eso es que en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14, dice la Escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero viene la humillación, viene el orar a Dios de todo su corazón. Es el arrepentimiento cuando tú te conviertes de los malos caminos y te vas en dirección contraria a ellos. Entonces allí es cuando dice Dios: entonces yo iré, y entonces es cuando yo perdonaré, y entonces es cuando sanaré tu tierra y te traeré bendición, sanidad y vida, prosperidad a los tuyos. Por eso hoy es necesario que se desentierre el oculto ante Él, con humillación y arrepentimiento, teniendo claro que aunque Dios me ame como pecador, Él aborrece el pecado. Así lo enseña la Escritura. Él perdonará y limpiará nuestros pecados y nos entregará un corazón nuevo. Oh, aleluya.